Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, Gustavo, un gusto estar con la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Este año ya presentaron los lineamientos para la séptima ronda de consejos de salarios. Son muy parecidos a los anteriores. Que sean muy parecidos a los anteriores, ¿qué señal se está dando? ¿Y por qué particularmente Presidencia de la República publica declaraciones suyas del 8 de marzo que dice que sí o sí tiene que haber cláusulas de género en estos convenios que se estén desarrollando? Bueno, en primer lugar, creo que es muy bueno para el Uruguay que tengamos ya 7 rondas de negociación colectiva de consejos de salarios. Recordemos que esto comenzó en el 2005, cuando tomamos el gobierno por parte del Frente Amplio después del resultado electoral. Habíamos estado 15 años sin consejos de salarios. Había para muy poquita gente. Y ahí se perjudicaban los trabajadores, los jubilados, el país. Tenemos rondas de consejos de salarios, 13 años seguidos, y esta es la más grande de la historia, porque en esta se juntan 227 ámbitos de consejos de salarios del sector privado, más la negociación en el sector público, porque este es el año de la última rendición de cuentas del resto del periodo de gobierno. Así que vamos a tener un año movido, nos estamos preparando para eso. Y yo creo que además en esto estamos aprendiendo, estamos corrigiendo. Estas pautas, estos lineamientos no son iguales a los anteriores. Son muy parecidos. Acá han habido, con diferencias, acá han habido evoluciones. Cuando arrancamos en el 2005 se hablaba de tener en cuenta, por ejemplo, la inflación pasada, después se habló de la pasada y la futura. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, hablando de aumentos nominales, o sea, un número que estamos proponiendo, y correctivos. Si la inflación llega a ser más que lo que proponemos, se podrá corregir a los 18 meses o a los 12 meses si hay acuerdo de las partes. Estamos proponiendo además una continuidad de aumento importante del salario mínimo nacional, en particular el próximo 1 de enero estará en 15.000 pesos, estamos hablando de $500. $500 es buena plata en Uruguay, en América Latina y en cualquier país del mundo. Y vamos a seguir aumentando y planteamos para el año que viene volver a lo que se hizo en 2008, que eran los aumentos semestrales de salario mínimo, al igual que estamos proponiendo aumentos semestrales para los aumentos en general de salarios, aunque si las partes se ponen de acuerdo en hacerlo anualmente, también lo vamos a apoyar. Creemos que esto contribuye a lo que es la mejora de los ingresos y hemos tenido muy buenos resultados. En el Parlamento está de estudio en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de fondo de garantía de créditos laborales en caso de insolvencia patronal. En sencillo, si una empresa se funde, que haya un fondo, que haya un lugar donde pagarle a los trabajadores para esa situación, para que no queden sin poder cobrar sus créditos laborales. ¿Usted está de acuerdo con este proyecto? ¿Apoya este proyecto o va por otro lado la idea? Nosotros estamos en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con otros organismos del Poder Ejecutivo, mejorando, y tenemos que seguir mejorando el relacionamiento con el Poder Legislativo. Esto es imprescindible para cualquier gobierno, en cualquier momento. Y bueno, ahí nos ha pasado, por ejemplo, que hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados sobre este tema, que es cuando las empresas quiebran y los trabajadores quedan sin cobrar plata que las empresas les deben, ya sea porque no les pagaron salario, aguinaldo, licencia. En los países desarrollados del mundo, incluso en algunos de América Latina, existen estos fondos de garantías laborales. Y estos fondos se financian con aportes patronales en todos los países. O sea, con impuestos. Con algo que pagan los patrones. Bien, impuestos. Bueno, también impuestos pagan los trabajadores. No solo, ojalá pagaran un poco más los patrones. ¿Le gustaría? Yo creo que hay sectores que tienen ganancias exageradas,
que debieran pagar un poco más. Pero, ¿cuánto es un poco más? ¿Un 50% más? bueno, yo ya hablé de las ganancias exageradas de las AFAP y por suerte avanzamos y en este proyecto de ley de cincuentones se puso por primera vez un tope a las ganancias disparatadas. Pero hay empresas que deben pagar ¿cuánto? ¿La mitad más de lo que pagan hoy? Eso no lo vamos a conversar ahora. No, un número tiene. No. ¿No tiene? Soy medio atrevido nomás, no tanto. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, creo que hay que ver cómo esto se logra un financiamiento que quizá pueda ser definitivo o pueda ser transitorio. No el 0,5 que está planteado en el proyecto. De modo que podamos, sin aumentar impuestos a nadie, estar financiando ante una necesidad que estamos teniendo de proteger a los trabajadores que quedan mal parados cuando una empresa realmente se funde. También el proyecto tiene que evitar los avivados, algún empresario que nos pueda hacerse el fundido y abrir una empresa al costado, como ya ha pasado, y entonces ver cómo garantizamos esto. La idea es que lo administre el BPS, estamos trabajando en eso todavía. O sea, ustedes van a presentar un proyecto de ley alternativo entonces. Sí, y la otra cosa que estamos haciendo, otro tema de actualidad, que ya está el borrador pronto, todo esto va a ser consultado con las cámaras y con el PCNT, en primer lugar. Este es un gobierno de diálogo, de negociación. El otro es el de inserción laboral de personas con discapacidad. Como resumen, la idea del proyecto alternativo que ustedes están enviando al Parlamento, ¿en este año va a ser? Sí. En este año no va el 0,5% de impuesto patronal para financiarlo, se crea una comisión que administre esto para que no hayan avivados y se establecen topes, por ejemplo, para poder cobrar esta garantía, ¿o es sin límite? Todo lo que se le deba se puede cobrar. Va a haber un tope razonable para los trabajadores, de modo que él sea un fondo que pueda tener una amplitud de aplicación para las distintas situaciones que se nos puedan presentar de realmente quiebras, insolvencias patronales no avivadas, y creo que ahí estamos trabajando también a ver cuál es el monto razonable máximo que podrá percibir cada trabajador perjudicado. A marzo, a hoy, un monto razonable, ¿cuánto sería? Y no sé, hay que verlo un poco. Más o menos. Y andaremos en los $10.000 aproximadamente como máximo que pueda cobrar cada trabajador. Esto va a depender un poco de toda la discusión que tengamos de todo el proyecto. Hay otro proyecto que es muy interesante, Gustavo, que es el de inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Y usted por qué no quiere el 0,5% de aporte patronal como está en el proyecto? Y porque nosotros primero queremos cumplir el compromiso del gobierno nacional de no aumentar impuestos. Algunos aumentó ya. Creo que eso es parte de las discusiones que el Uruguay se debe. Entonces creo que vamos a cumplir ese compromiso, vamos a buscar formas alternativas de financiamiento. Por ejemplo, ¿cuál conoce? Definitivo, transitorio, las estamos conversando. ¿Un fideicomiso lo descarta? No, nosotros no descartamos ninguna medida, pero lo que vamos a buscar, como siempre, es el mayor diálogo con las cámaras empresariales, con el PCNT, para encontrar la mejor solución. Pero déjenme hablar del otro. Déjeme terminarle esto. De inserción laboral de personas con discapacidad. En el mundo, dado el avance de la robótica, la inteligencia artificial y demás, se está hablando hoy de la renta básica universal, que va a llegar un momento en que va a tener que pagarse a la gente, trabaje o no, porque toda la tecnología va a terminar desplazando mano de obra. ¿En Uruguay puede llegar eso? ¿Va a pasar eso o no? Tengo una opinión muy personal. Yo soy hincha del trabajo. A mí me gusta que la gente trabaje. Y creo que el trabajo es una característica esencial del ser humano. Si en el marco de que el trabajo sea lo esencial pueden darse transitoriamente algunas ayudas especiales, como lo hemos hecho ya en este gobierno, puede ser. Pero yo creo que el trabajo es la esencia del ser humano. O sea, no está bueno que la gente cobre sin hacer nada. Salvo excepciones. En excepciones eso se puede hacer cuando hay una crisis, una emergencia, una situación dramática que abarca. Pero estos son temas que son polémicos, que son discutibles. Reitero, nosotros hemos definido como estrategia principal del Ministerio, y es una de las 10 estrategias del gobierno, la cultura del trabajo. Y nosotros vamos por ese camino sin oponernos a que existan determinadas transferencias en determinadas condiciones. Pero la regla es que tiene que haber un esfuerzo, si no, recibir plata sin esfuerzo no. Nosotros somos partidarios de que lo primero que debemos asegurarle a la gente es trabajo. El trabajo es para nosotros la esencia del ser humano.
Y creo que esa esencia del ser humano es un valor, es una ética. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, decirle a alguien vago era de los peores agravios que se podía hacer. Hoy capaz de cambiar un poquito, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para que el trabajo vuelva a ser un factor fundamental. Pero me va a dejar hablar del proyecto de Yo sí discapacidad. lo voy a dejar hablar, pero hablando de la cultura del trabajo, hoy tienen que poner cláusulas de presentismo o incentivos de presentismo para que la gente llegue en hora o no falte. Cuando usted era chico, ni se le ocurría llegar tarde o faltar. Siempre hubo. Mire, yo trabajé en una fábrica 15 años. Fui obrero de la madera 15 años. Orgullosamente. Samig Río de la Plata. Siempre agradezco a los compañeros de la fábrica y a los dueños de la fábrica que me dieron la oportunidad de trabajar en plena dictadura luego de salir de la cárcel. Y nosotros ahí, por ejemplo, teníamos un incentivo, que era, si trabajábamos puntualmente 45 horas por semana, cobrábamos 48. Y le estoy hablando hace 30 años atrás. Y lo cobraban casi todos. Y a ver... Hoy usted sabe que lo pone, igual le falta, que llegan tarde. Claro, pero aún con el incentivo. Por eso es que nosotros insistimos en la cultura del trabajo. Que se está perdiendo. Sí, sin duda. Y por eso insistimos en eso, porque hoy resulta más fácil para la gente faltar. Quizá entre otras cosas, porque hay mejores condiciones de vida, hay más libertad. ¿No se entendió eso? Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Es un tema que hay que seguir trabajando y que depende de todos nosotros. También depende de la familia, depende de la escuela. Por eso estamos trabajando esto juntamente con la educación pública. Hemos hecho charlas también en la educación privada. O sea, la cultura del trabajo debe ser una esencia nacional. ¿Le va al futuro al Uruguay si no se entiende esto? Porque el tema es que Uruguay, Gustavo, Uruguay es un pequeño país. Y en Uruguay no hay petróleo, no hay diamantes, no hay gas. No tenemos un canal de Panamá. Uruguay vive de su trabajo. Entonces, en otros países que tienen a veces, porque la vida se los ha dado, la suerte... Están sentados arriba de la plata. Abren una canilla así, sale un chorro de petróleo, o de gas, o la historia les ha generado determinadas... Puse el ejemplo del canal de Panamá, que fue un invento de Estados Unidos, por otras razones. Bueno, nosotros no tenemos eso. Igual hay países que le sale el petróleo por las canillas y le está yendo mal ahora, ¿no? Y bueno, esas de las cosas por las cuales debemos enorgullecernos en Uruguay. Esto que Uruguay esté primero en América Latina, dicho por el BID, por la OIT, por la CEPAL, por el Banco Mundial, esté primero en cantidad y calidad de trabajo, pese al leve deterioro que estamos teniendo. Primero en salario, primero en sistema de jubilaciones y pensiones, primero en sistema de salud. Bueno, eso debe ser motivo de orgullo. Esto que yo escuchaba ayer, Uruguay integra el selecto grupo de 7 gobiernos del mundo primeros en gobierno digital. Uruguay es primero en América Latina hace 7 años seguidos en desarrollo digital, porque hicimos la computadora por niño y ya estamos en la computadora por jubilado. Somos el único país que tiene la trazabilidad de la carne bovina. Somos un país que pasó de comerciar con 60 países en el 2005 a comerciar con 140 países. Y en estas horas estamos esperando la noticia a ver qué resuelve Japón, que vino una inspección hace pocos días para ver si se abre la posibilidad de exportar carne a Japón, que es el país más exigente del mundo. Y bueno, y tenemos que seguir en este camino. ¿Discapacidad? Bueno, ahí también tenemos otro tema. En esto de mejorar el trabajo con el Parlamento. El Parlamento había aprobado por unanimidad, todos los partidos, en diputados, un proyecto de ley. Nosotros fuimos y dijimos a fines del año 16 que ese proyecto necesitaba imprescindibles modificaciones. Y bueno, ¿qué hicimos con el proyecto? Lo trajimos al Consejo Superior Tripartito. Somos un gobierno de diálogo y de negociación. Ahí están empresarios y trabajadores, lo presentamos. Digo, mira, nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto, necesita modificaciones. Bueno, nos pusimos a trabajar. Trabajamos con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Desarrollo Social, el de Transporte, el de Vivienda. Tenemos un nuevo proyecto. ¿Qué hicimos hace 15 días? Lo volvimos a poner a consideración de las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Y después antes de enviarlo al Parlamento. Y después del Parlamento. Hoy, en estos días, las cámaras empresariales nos pidieron un placito más hasta el 9 de abril. Le dijimos que sí, hasta el 9 de abril.
para que presenten sus opiniones. Bueno, así queremos construir las cosas. Es un proyecto de ley que va a permitir gradualmente la inserción de personas con discapacidad en la actividad privada, que va a poner algunas condiciones para que esto sea así, porque hay que adecuar, empezando desde la familia, desde los compañeros de trabajo. Le invito a una pausa. Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro. Recordándole, como lo hacemos habitualmente, que nuestro programa se emite principalmente los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.